Serie hacia la madurez, hacia la madurez. No ha habido preguntas todavía, no podemos echar a andar el sistema de preguntas. Vamos a seguir insistiendo a ver si se puede echar. Los monitores no están funcionando, pero vamos a terminar este tema acerca de la madurez, porque es muy importante, hermanos, que todos podamos crecer, que todos podamos desarrollar. Necesitamos en la formación de la iglesia, en la formación en este tiempo, en esta generación, necesitamos. Me sigo con gracias. Ya apagué el otro, José. Ábreme nada más un poquito necesitamos en esta generación que estamos desarrollando, necesitamos una generación de cristianos que puedan ser maduros, una generación de cristianos que puedan tener madurez. Y hemos estado hablando acerca de lo que es la madurez en la vida espiritual, madurez respecto a nuestras emociones, cómo podemos usar nuestras emociones a favor de las demás personas, cómo debemos de hacer buen uso de esas emociones. Dios nos hizo seres emocionales, no estamos apartados o no estamos exentos de tener emociones, pero debemos de saber usar esas emociones a manera que sean bendición para nosotros. Y debemos de también aprender acerca de nuestras reacciones, es lo que hablamos hace 8 días. ¿Cómo reacciono ante los estímulos, ante las acciones que todos los días vienen hacia mí? ¿Cómo es mi forma de reaccionar? Ahí es donde vemos cómo se completa la madurez del cristiano. Los que no han visto, no oyeron las pláticas, pueden verlas en YouTube. Ahí están todas las pláticas. Pero hoy quiero que hablemos acerca de la madurez en lo que respecta a nuestro servicio a Dios. Vamos a ver nuestro versículo que hemos estado usando como lema, Hebreos 5:14. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Este alimento sólido no se refiere a cuestiones teológicas complicadas, no se refiere solamente a cuestiones que tienen que ver con mucho conocimiento de la Biblia. Este alimento sólido tiene que ver con la vida abundante que Jesucristo nos prometió. ¿Se acuerdan? Él dijo en Juan 10:10, el ladrón vino para robar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todo mundo quiere vivir en la vida abundante que Cristo ofrece. Todo mundo quiere las promesas de Dios. Y basta ver solamente con lo que la gente publica, por ejemplo, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales. La gente lo que quiere es promesas, ¿verdad? Lo que comparten son mensajes donde te están diciendo promesas y que Dios te prometió y Dios te va a dar y Dios va a cumplir y Dios va a abrir esto y Dios va a cerrar allá y Dios va a hacer contigo. Y a la gente le emociona todo lo que tiene que ver con la vida abundante de Jesucristo, pero esa vida abundante de Jesucristo no viene si no has alcanzado la madurez cristiana. ¿Y cómo se alcanza la madurez cristiana? La única manera es a través de meterse en la palabra de Dios. Por eso dice, la madurez es para los que por el uso, es decir, están todo el tiempo usando esta madurez, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así es que, hermanos, como les dije hace ratito que estábamos orando por los chicos, el mundo que estamos enfrentando, la generación en la que estamos ahorita viviendo nosotros, demanda una iglesia formada por cristianos que han alcanzado esta madurez, que ya están disfrutando de esa vida abundante en Jesucristo, que hemos logrado una mente en Cristo, porque una mente que no ha madurado se va a gobernar en base a sus emociones humanas y en base a sus experiencias pasadas, en vez de gobernarse por la palabra de Dios.
nuestros hijos están empezando a desarrollarse dentro de la iglesia. Yo quiero que ustedes se den cuenta de lo que está pasando, porque a veces lo vemos como algo muy normal, vemos algo, pues sí, pasaron los niños y todo esto. No. Si pueden ver un poquito, levantar la mirada un poquito y ver la foto desde arriba, la cosa es muy diferente. Lo que les dije ahorita, estos chicos que están aquí en este cuadro de honor del grupo de preadolescentes, ellos vienen de cuadro de honor desde allá. ¿Por qué? Porque hay una secuencia que se está logrando. Los chiquititos que están aquí bien entusiasmados y bien formaditos y todo esto, algunos de ellos vienen del cunero. Ellos empezaron su desarrollo en el cunero, ahora ya son parte de aquí, van creciendo y van pasando a los diferentes grupos. Toda esta generación de muchachos, hermanos, nos va a ir empujando a nosotros. Nosotros cada vez vamos más cerquita de la salida, nos vamos acercando ya a la salida y ellos nos vienen empujando. Y a lo mejor tú dices, bueno, el pastor sí porque ya está viejito, yo todavía estoy joven. Ajá. Cuando voltees la cara, estos niños tienen 20, 25, 30 años. Cuando menos nos los imaginamos, estos del cuadro de honor los estamos aquí solemnemente casando ya. Y ya van a empezar a traer a sus niñitos y ya van a empezar a llenar el cunero y de pronto te vas a ver en el espejo todo arrugado, todo viejo, todo canoso como el pastor. Así es que la vida pasa muy rápido, hermanos. Y esta generación en la que estamos viviendo demanda una iglesia formada por cristianos maduros. Cada maestro ahorita en esos salones de clases, ahorita no salieron los de la CIA, pero cuando están todas las clases funcionando, todos estos maestros, hermanos, todos estos hermanos, domingo a domingo literalmente están enfrentando una guerra espiritual para poder lograr sembrar una enseñanza de la palabra de Dios en el corazón de cada uno de los niños. Cada domingo están enfrentando esta guerra espiritual. Cada maestro literalmente entrega su alma con los niños. Muchos de estos niños, gracias a Dios, tienen un gran deseo de aprender y vienen con ganas y llegan temprano y traen sus mochilitas y traen su Biblia y traen su cuaderno y traen cositas y gracias a Dios porque se aprenden sus versículos. Pero hay otros que no. Hay otros niños que ni traen Biblia, que ni memorizaron versículo, que ni siquiera cuando el maestro les pregunta, ¿y tu papá, tu mamá leyó contigo esta semana? No, los niños dicen la verdad. A lo mejor él le dice, si te pregunta la maestra, le dices que sí. Pues no, los niños dicen la verdad. Dicen no. Entonces los maestros, hermanos, empiezan a luchar cada semana contra esa oposición que ellos están recibiendo. Cada vez que nos enfrentamos en los salones de clases, tenemos que tratar de sembrar en el corazón de los niños estos principios de madurez. Es lo que estamos haciendo, aún en el cunero. Cuando le empezamos a decir a los niños, Dios me cuida. Y Dios cuidó a Noé con todos los animalitos y Dios le prometió que lo iba a cuidar. Y cuando llegó la lluvia, Dios cuidó a Noé. Esa es toda la clase de cunero, ya se las di. Pero el niño chiquito se va con su idea de que Dios me va a cuidar. Y así, palabra a palabra, semilla a semilla, se va sembrando la madurez en la vida de los jóvenes. Sin embargo, si los niños no están viendo un ejemplo de los papás y de la iglesia en general, de los adultos de la iglesia, ¿cómo les exigimos que traigan Biblia a los niños a su clase si nosotros no traemos Biblia? Y a lo mejor tú dices, lo bueno que yo no tengo niños, pero los niños están viendo. Los niños todo el tiempo están viendo quién llega con Biblia y quién llega sin Biblia.
Los niños están viendo quién llega bien vestido a la reunión y quién llega en fachas. Los niños están absorbiendo quién los recibe cuando llegan a la iglesia y quién no los recibe. La formación de los niños, hermanos, de nuestra nueva generación depende de que hayamos una buena cantidad de cristianos que hemos alcanzado la madurez y somos capaces de ser ejemplo a los niños. Este chico que pasó ahorita y que hoy empezó de Ujier, David, me acuerdo cuando llegamos hace 6 años, pues estaba chiquito. ¿Cuántos años tenías, David, cuando llegué hace 6 años? ¿Ahorita cuántos tiene? 13 menos 6, 7 años. Y un día su mamá lo viste así, ¿verdad? Para ir a la iglesia y le pone su camisita así. Y él se la saca. Y su mamá le vuelve a meter la camisa y se la vuelve a sacar. Y le dice, ¿por qué te la sacas? Dice, porque así metida voy a parecer al pastor. O sea, ¿tú crees que los niños no están fijándose en todos esos detalles? ¿Cómo le puedo exigir a los niños que aprendan un versículo bíblico si nosotros los adultos no somos capaces de aprender un versículo bíblico? Ahora no digas, no, ya estoy viejo, no, ya no se me pega. Sí, sí se te pega. Porque si te pregunto el último capítulo del Señor de los Cielos, me lo dices de memoria. Si te pregunto la última de Maluma, me la dices de memoria. O sea, no digamos que no. Si nosotros no ejercitamos los sentidos espirituales, no vamos a poder alcanzar madurez. Si nosotros los adultos, los padres, los que conformamos la iglesia, no alcanzamos madurez, nosotros no vamos a poder alcanzar a esta generación de niños. No les vamos a poder exigir que ellos sean maduros cuando nosotros no hemos alcanzado la madurez. Por eso la iglesia en general tiene que estar formada por cristianos maduros. Esta generación, esta comunidad, los problemas que estamos enfrentando todos como familias en este tiempo, en este lugar específico, demandan una iglesia de cristianos que han alcanzado la madurez, que han entendido que la única forma de enfrentar cada situación es a través de lo que hay en nuestro interior. Recuerden que hemos estado hablando, y este ha sido el pensamiento central de esta serie. La madurez espiritual nos ayuda a percibir el mundo que nos rodea a partir de lo que hay en mi ser interior, a partir de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Si en mi interior está la palabra de Dios, si en mi interior está el fruto del Espíritu, si en mi interior están los dones del Espíritu, si en mi interior está la imagen de Jesucristo, eso es lo que me va a ayudar a responder ante cualquier situación que se me presente en la vida. Cualquier decisión, cualquier problema, cualquier situación, agradable o desagradable. Yo voy a responder de acuerdo a lo que hay en mi interior. Pero si mi interior no ha sido transformado todavía, y en mi interior todavía están las cosas del mundo, las cosas del viejo hombre, de mi vieja naturaleza, entonces yo voy a responder de acuerdo a lo que hay adentro de mí. Voy a responder con ira, con violencia, voy a responder con groserías, voy a responder con malas actitudes, con sentimientos, me voy a deprimir, me voy a frustrar, me voy a enojar, me voy a estresar, porque estoy reaccionando de acuerdo a lo que hay en mi interior. Mi interior tiene que estar completamente lleno de Cristo. Pero hoy vamos a hablar rapidito. ¿Qué es lo que hay en nuestro ser interior respecto a mi servicio a Dios? Ya hablamos de la vida espiritual, ya hablamos de las emociones y ya hablamos de las reacciones. Ahora vamos a hablar de nuestro servicio a Dios. ¿Qué es lo que hay en ti, en tu interior, respecto al servicio a Dios? Vamos a ver 3 características de un cristiano maduro respecto a su servicio a Dios y cómo se manifiestan esas características. Pero primero, déjame decirte cuáles son las características de un cristiano carnal, lo contrario a la madurez. Si identificamos alguna de estas características, puedes decir ouch, pero nada más para ti solito, que nadie te oiga, ¿verdad? Nada más márcalas y en el nombre del Señor hoy se van a ir esas malas características. Todos hemos pasado por esas malas características, no crean que
que no. Todos en algún punto de nuestra vida hemos pasado por esas. El servicio a Dios de un cristiano carnal en todo el mundo, en todas las iglesias, en todos los idiomas, está caracterizado básicamente por 5 conductas. Número 1, inestabilidad. Número 2, irresponsabilidad. Número 3, apatía. Número 4, emocionalismo. Número 5, negligencia. Esas son las características de un cristiano carnal, de un cristiano que llega a las iglesias, que llega en cualquier iglesia, en cualquier parte del mundo. Esto es parte de la historia de la iglesia a lo largo de los siglos. No crean que somos nosotros, esto es parte de todos. ¿Quién es el inestable? El inestable se compromete a servir a Dios, pero el compromiso le dura unos meses o unas semanas. De pronto se desaparece, después se vuelve a comprometer y después vuelve a desaparecer. Y después se vuelve a comprometer. Santiago llama a este tipo de personas el hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos. Ese es un cristiano inestable, un cristiano maduro, que no ha alcanzado la madurez, que es carnal y que es inestable respecto a su servicio a Dios. El irresponsable siempre te dice que sí, pero constantemente te deja plantado. Se compromete, pero si de pronto le sale algo mejor que hacer, con la mano en la cintura, no se aparece en muchos casos, ni siquiera se toma la molestia de avisar que no va a llegar a cumplir con una responsabilidad. Ese es un cristiano carnal que en cuanto a su servicio a Dios es irresponsable. El apático tiene ya años en la iglesia, pero todavía no se decide en qué ministerio quiere servir. No participa, difícilmente se involucra. Hay que estarlo animando todo el tiempo, lo invitas a participar, le dice y te dice que lo va a pensar, o en el mejor de los casos dice que va a orar para ver dónde Dios lo quiere. Se pasa la vida orando a Dios para que le confirme dónde lo quiere, pero como el arcángel Miguel está tan ocupado y no le trae el mensaje directamente, pues espera muy cómodamente sentado en una silla de la iglesia, esperando a ver dónde va a servir. ¿Verdad? Sale corriendo para que nadie lo comprometa con nada. ¡Bum! Todavía ni dice el pastor amén y ya está en el carro ya esperando a la familia, ya no quiere saber nada. Ese es el apático, ese es un cristiano apático. El emocionalista, su servicio a Dios está basado en sus emociones. Cuando está a la alza, se quiere comer solito el mundo para Cristo. Pero de pronto cae en la depre y entonces piensa que el mundo se lo está comiendo a él. Basa su servicio en la forma en cómo lo tratan en la iglesia. Si lo animan, si lo visitan, si algo dentro de su ministerio sale mal o hay alguna diferencia con alguien, inmediatamente lo deja, renuncia, porque su servicio está basado en sus emociones. ¿Sí estamos entendiendo esto, hermanos? El negligente es descuidado en lo que hace, participa en algún ministerio de vez en cuando, pero lo hace mal y de mala gana. No muestra entusiasmo, no hay la más mínima pasión en lo que hace, de todo se queja, causa conflictos entre los demás miembros de su ministerio o el área de servicio donde esté. Ese es el negligente, lo hace todo mal, lo hace todo de malas, va porque para que no me estén diciendo, pero no tiene ganas de hacerlo realmente y está por hacerlo. Estas características, hermanos, se ven en mucha gente en todos lados, en todos lados. Tengo 30 años de pastorear y toda mi vida de cristiano he visto cómo este tipo de características las hay en muchos cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta gente en las iglesias con este tipo de características? Porque no hemos alcanzado la madurez, porque no hemos alcanzado por el uso de los sentidos espirituales a discernir lo que está bien y lo que está mal. Nos hemos dejado llevar solamente por lo que hay dentro de nosotros. Así es que vamos a ver ahora cuáles son, por lo menos, hay muchas, pero solamente vamos a ver tres características de un cristiano maduro con relación a su servicio a Dios. Número 1, compromiso.
Compromiso. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 2, versículo 46. Hechos 2, 46 y 47. Dice, y perseverando unánimes, está hablando de la iglesia del primer siglo. Hace unos días, 40, 50 días que se acaba de ir Jesús y que fue derramado el Espíritu Santo y la iglesia empezó a crecer. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. De acuerdo a esta escritura, ¿dónde perseveraban los cristianos? ¿Dónde? Léanlo ahí o en sus Biblias. Perseverando unánimes cada día, ¿dónde? En el templo, en el lugar de reunión. Perseveraban ahí los cristianos. ¿Cada cuándo se reunían a perseverar? Todos los días. Todos los días a las 3 de la tarde los cristianos se reunían. Diario. Diario. Todo el tiempo se reunían. Ahora, la tercera pregunta de esta escritura. ¿A dónde añadía el Señor los que iban siendo salvos? ¿A dónde los añadía? Y el Señor añadía a, sin miedo, ¿a dónde? A la iglesia. El Señor añadía a la iglesia. No añadía a las redes sociales. No añadía a la casa del vecino, añadía a la iglesia. Y los cristianos perseveraban todos los días, diario, en la iglesia, en el templo. Un cristiano muestra su madurez espiritual, hermanos, en primer lugar, porque está fuertemente comprometido con una iglesia local. Con una iglesia local como esta y como hay muchas, bendito sea el Señor, en todos lados, en esta ciudad y en otras ciudades. Pero el cristiano maduro se tiene que comprometer con una iglesia local. No es el cristiano que se anda alimentando solamente de videos, ni que anda de iglesia en iglesia, sino que hace un compromiso de añadirse a una iglesia local. Esto significa que se va a alimentar ahí, que su crecimiento espiritual depende de ahí, que va a llevar a su familia para que también se puedan alimentar ahí. Gracias a Dios por los hermanos que hoy se añadieron como miembros de esta iglesia, porque su compromiso es ahora con esta iglesia local, no conmigo, no con el pastor ni con los líderes, sino con la iglesia y con la visión que Dios ha puesto en esta iglesia. Va a participar activamente en cada una de las actividades de la iglesia, se va a comprometer en la misión, en la visión que Dios le ha dado a la iglesia, va a buscar lo antes posible un lugar donde empezar a desarrollar sus dones, sus habilidades, pondrá al servicio del Señor su tiempo, su esfuerzo, se comprometerá a cooperar con el sostenimiento de la obra de Dios. En esa iglesia aprenderá a diezmar con sus diezmos, ofrendas. Esta es la manera en cómo creció, hermanos, la poderosa iglesia del primer siglo. La gente que se añadía estaba comprometida con la iglesia local. Ellos decían, aquí estamos, somos parte de esta iglesia. ¿Qué se necesita? Se necesita comida, porque hay muchos que no tienen que comer. Y la gente era tal su compromiso, hermanos, que dice el libro de Hechos que empezaron a vender todo lo que tenían. Vendieron sus casas, vendieron sus tierras, quitaron sus posesiones y lo traían a los pies de los discípulos, de los apóstoles, para que ellos le repartieran a la gente, a cada uno conforme a su necesidad. Imagínense el tamaño de compromiso que había en esta gente. Eran tiempos muy difíciles. No había la paz que hay ahorita entre nosotros, no había las comodidades. Era gente pobre, era gente que no tenía muchos recursos, vivían al día.
El imperio romano les quitaba todo, les cobraba por todo. Tenían a veces que estar escondiendo un poquito de grano para poder darle de comer a su familia. A veces tenían que esconder una monedita que ganaban, la escondían para que no se las vinieran a quitar como impuesto. Pero aún así el compromiso, cuando Cristo vino a su corazón, cuando ellos entendieron el mensaje de salvación, el compromiso de ellos fue tan grande con su iglesia que sacaron todos sus guardaditos, todo lo que tenían, y lo trajeron y lo pusieron al servicio de Dios. Eso es compromiso. Eso es compromiso. Eso es tener ganas de hacer las cosas para el Señor. ¿Cómo logramos este grado de compromiso actualmente? No les voy a pedir ni que vendan sus casas, ni sus coches, ni nada. Pero ¿cómo nos podemos comprometer con el Señor? Ahora, la única manera, hermanos, es sintiendo gratitud por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Si lo que Cristo ha hecho en tu vida no es importante, no vas a sentir jamás este compromiso con tu iglesia. No vas a poder sentir pasión por la obra de Dios. No podrás decir nunca como el profeta Elías. ¿Se acuerdan cuando estaba escondido ahí en la cueva de Oreb? Primero de Reyes 19:14. Elías respondió: he sentido vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué palabra? Un vivo celo por Jehová de los ejércitos. De ahí viene el compromiso. ¿Cuántos hermanos, sinceramente, de los que estamos aquí, podemos decir: siento un vivo celo por esta obra que Dios ha levantado aquí? Hay celo en mi corazón. Hay celo por ver que estos niños estén bien entrenados, bien preparados, bien capacitados. Hay celo porque terminemos ese lugar que Dios nos ha dado para predicar su palabra. Tengo celo por la obra de Dios para que los jovencitos también puedan tener un lugar, puedan prepararse mejor para el Señor. Tengo celo tal que me devoro la Biblia, estoy leyendo, estoy metiéndome, tratando de entender cada vez más las profundidades de Dios. No me conformo con lo ligerito, quiero buscar y buscar y buscar, porque tengo un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Dice que la nación había dejado el pacto de Dios, se habían desviado. Ahora nosotros somos hechos parte, hermanos, del pueblo de Dios. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje real, escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un solo propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿A dónde? A su luz admirable. Si Dios no te ha llevado a su luz admirable, no tienes nada que agradecer. Si no estás en la luz admirable de Cristo, no te vas a comprometer jamás con nada. Si no estás disfrutando la bendición de ser ahora parte del pueblo de Dios, no puede haber compromiso. Jessica estaba hablando de este pasaje de Nehemías. Me llamó mucho la atención porque tenía que ver con lo que yo iba a predicar y ella no lo sabía. Y dice el Señor: ¿qué te hice? ¿Qué te hice? ¿Por qué te has enojado conmigo? ¿Por qué te has apartado de mí? Imagínate qué palabra tan fuerte de parte de Dios para su pueblo a través del profeta Miqueas fue, ¿no? ¿Quién puso atención? Miqueas. Así a todos, Miqueas. ¿Qué te hice? Dice Dios. ¿Tan grave fue lo que te hice que te olvidaste de mí? Tan grave es lo que te hice que no te has querido comprometer firmemente con la iglesia donde yo te añadí. Porque aquí, hermano, tú estás aquí porque alguien te invitó, pero no fue ese hermano el que te añadió a la iglesia, fue Cristo, fue Dios. El que te trajo aquí fue Dios. A lo mejor Dios usó a alguna persona, un amigo, un familiar, un conocido para invitarte a venir a la iglesia, pero el que te añadió fue Dios, porque el Señor es el que añadía cada día a la iglesia los que iban siendo
salvos. Si esto, hermanos, no nos hace querernos comprometer fuertemente con Dios y con su iglesia, nada lo va a hacer. Yo me puedo arrancar la garganta aquí cada semana tratándolos de animar. Nada va a pasar. Si en cada uno de nosotros no hay un compromiso, un celo por la obra de Dios, nada va a suceder. Si las cosas del mundo son más importantes para cada uno de nosotros, nada nos va a hacer comprometernos con la palabra de Dios. Nada. Pero cuando en tu interior hierve el celo por su obra, por la gratitud que hizo en tu vida, tu compromiso te va a llevar a hacer cosas que nunca te imaginaste. ¿Hay aquí algún maestro de niños que nunca se imaginó que iba a ser maestro de niños? Hay varios. ¿Cuándo? ¿Verdad? Cuando llegaste a la iglesia con un montón de broncas y problemas y ay, ayúdame porque quién sabe qué va a pasar aquí en mi vida. Y el Señor agarró, hizo, y pastores y mi consejero, ya agarraste tu patín. Y de pronto, ¡pum!, ahora estás dando clases. Ahora estás sirviendo. ¿Algún ujier de aquí se imaginó algún día que iba a ser ujier? ¿Que iba a estar ahí recibiendo gente? Nadie va. O sea, ¿no te ves, si no estás en ningún ministerio, no te ves como un maestro de niños? ¿No te ves en el cunero? ¿No te ves aquí predicando? ¿No te ves aquí ministrando en la alabanza? Muchos dicen, ay, sí, aleluya, gloria a Dios. Ajá, ándale. Te reto a que le pruebes aquí atrás. No es fácil esto. Aquí hay que tener sangre. ¿Cómo te ves sirviendo al Señor? ¿Cómo te ves en ese compromiso del Señor? ¿Te ves pastoreando una iglesia? No levanten la mano, pero aquí alguien se ve pastoreando una iglesia. Porque esta iglesia va a abrir por lo menos 12 iglesias más en las ciudades de alrededor. Vamos a abrir Elkhart, vamos a abrir Goshen, vamos a abrir Michigan City, vamos a abrir Bremen, vamos a abrir Valparaíso, vamos a abrir Benton Harbor, vamos a abrir, ¿cuál me falta? Son 12, ya las teníamos ahí marcadas. Vamos a abrir iglesias ahí. ¿Alguien de aquí se ve ya como pastor de una de esas iglesias? No levante la mano si no quiere, Cristino, no la levantes. Pero a lo mejor tú dices, yo pastor, yo, ¿ok? Dentro de unos años a lo mejor vamos a tener una reunión de todas esas iglesias con sus pastores. Y entonces te acuerdas de este día, de esta predicación. Dices, ¿cuándo yo iba a pensar? Mira, yo ahora acá estoy. Y vas a ver lo que se siente amar a Dios. Ok. Una vez que el cristiano maduro ha entendido su compromiso con Dios, entonces tiene que responder a ese compromiso, en segundo lugar, con integridad y con fidelidad. Ya sentí un vivo celo por la obra de Dios. Me comprometo con la iglesia donde Dios me puso a servir. Aquí me puso el Señor, aquí me voy a comprometer hasta que el Señor no me indique otra cosa. Aquí estoy, me meto. Ok, ahora ese compromiso se tiene que volver en integridad y en fidelidad. Un cristiano maduro no es fluctuante en su servicio a Dios. Determina algo y se mantiene firme en lo que dijo, en lo que prometió, a pesar de las circunstancias. Yo les voy a fallar, los líderes les van a fallar, las cosas no siempre van a ser como cada uno de nosotros querramos que sean. Vamos a cometer errores. Pero eso no va a determinar, ni tiene que influir en tu integridad y en tu fidelidad en el servicio a Dios. Yo se los he dicho muchas veces, en mi vida cristiana tengo pretextos suficientes para no ser ni siquiera, no ya ni pastor, para no ser ni cristiano. Tengo pretextos así. Si yo me guiara por esos pretextos, hermanos, no, hombre, yo andaría por otro lado muy lejos de aquí. Pero a mí no me mueve esto. A mí me mueve lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí.
y lo que Dios a mí me mandó a hacer, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que haya sucedido. Al ministerio le debo la cara chueca, al ministerio le debo dolores, al ministerio le debo hambres, pobrezas, tribulaciones. No me importa, porque Dios nos llamó y tenemos que servir al Señor con integridad. Josué, líder de la nación de Israel para tomar la tierra prometida. Ya repartieron la tierra, ya están ahí repartiéndose la tierra, ya están conquistando. Dios les entregó la tierra que fluye leche y miel. Y de pronto el pueblo se empezó a apartar de los mandamientos de Dios. Y Josué les tiene que decir antes de morir, capítulo 24, 14: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y si mal les parece servir al Señor, escojan hoy a quién van a servir: a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué tenía pretextos para decir: ay, muere, yo no quiero nada. Hermanos, tenían 1000 pretextos. 1000 pretextos tenía Josué. Pero Josué no se estaba dejando llevar por esos pretextos. Josué se estaba guiando en el llamado que Dios le había dicho. Puedes decidir seguir viviendo como cristiano carnal, con todas las cosas de lo que hemos estado hablando en esta serie, seguir viviendo como vivieron tus antepasados, o puedes decidir servir con integridad y en verdad al Señor. Un cristiano maduro se mantiene en su compromiso con el Señor, aunque las circunstancias no sean favorables, aunque en la iglesia se cometan errores, no importa, tenemos que mantenernos. Tenemos que tomar una decisión. ¿A quién vas a servir? ¿A los dioses que servías del otro lado del río, literalmente nosotros? ¿A los que servías allá atrás del río Bravo, de la frontera con México? A esos dioses vamos a seguir sirviendo, y no me refiero a los dioses religiosos, a la religión, me refiero a las actitudes, a las conductas que teníamos. Vas a seguir sirviendo al machismo, a la violencia, a las malas palabras, al alcoholismo, a la fornicación, al adulterio. ¿Por qué? Porque pues es que así acostumbrábamos a vivir, porque así era la cosa ya. ¿Vas a seguir sirviendo a esos dioses, o te vas a decidir empezar a servir al verdadero Señor? Tenemos que vivir íntegros, servir íntegros y verdaderos. No puede haber un cristiano maduro que siga teniendo dioses antiguos, no solamente, como les digo, en la religión, sino en las conductas, en los hábitos, reacciones negativas. La integridad del cristiano vendrá solamente a través de la renovación de nuestra mente, como dice Pablo en Romanos 12:1. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Transformaos, ¿por medio de qué? De la renovación. Renovar quiere decir estar cambiando constantemente, de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La vida abundante de Cristo, el alimento sólido para los que han alcanzado la madurez espiritual. Una renovación de nuestra mente. Si te comprometes con el Señor, tienes que servirle con integridad, con fidelidad, a pesar de lo que suceda. Créanme, hermanos, créanme que no hay cosa mejor que comprometerse a servir al Señor. Y alguno puede pensar: si tú lo dices muy fácil porque a ti la iglesia te paga un sueldo. No, hermanos. Mucho antes de que la iglesia a mí me pagara un sueldo, mucho antes de que yo estuviera de tiempo completo en el servicio del Señor, desde que yo tengo razón de ser en mi mente, yo fui instruido como niño en la iglesia a servir al Señor. Y todo lo que hacíamos, todo lo que hicimos, lo hicimos
por amor y por gratitud al Señor. Y desde adolescente cargábamos botes de cemento para el templo que estábamos construyendo y subíamos 2, 3 pisos en esos escalones para colar el templo que estábamos construyendo allá. Y no es porque me pagaran, era un adolescente, apenas iba a la escuela. Pero a mí se me enseñó desde chiquito que cuando te comprometes con el Señor, tienes que ser íntegro y fiel en lo que haces. No puedes fluctuar, no puedes estar ahora sí, mañana no, ahora sí te sirvo, ahora no, y ahora sí, y ahora no. Te comprometes y sirves. Esa fue mi instrucción. La instrucción de mis padres, la instrucción de los hermanos de la iglesia, de los adultos que yo veía en la iglesia. Eso fue lo que me transmitieron a mí. Por eso les insisto en esto, hermanos. Nosotros les tenemos que transmitir ese ADN a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Si ellos no nos ven a nosotros involucrados, si ellos no nos ven a nosotros sirviendo con integridad a Dios, ellos jamás van a servir a Dios con integridad y con fidelidad. ¿Se entiende esto, hermanos? Lo digo con mucho amor. Tenemos que madurar. Tenemos que involucrarnos. Tenemos que meter las manos. Los niños nos están observando. Yo recuerdo a los diáconos de mi iglesia cuando yo era niño. Nosotros jugábamos abajo de las bancas porque la escuela dominical era primero y después todos estábamos en el templo, en el auditorio, en el santuario. Y mis hermanos y yo llevábamos carritos escondidos, como ahora los muchachos traen sus teléfonos, ¿no? Ahorita los muchachos piensan, ay, no, el pastor ni me ve. Ay, desde aquí se ve cómo están. Y luego los que traen lentes se les refleja. Piensan que uno nació ayer, ¿verdad? Y yo llevaba carritos de esos de empujoncitos. Y abajo de las bancas con los otros niños, ahí estábamos. Pero cuando veíamos los zapatos relumbrantes del hermano Hidalgo, del hermano Montoya, que se empezaban a acercar, rapidito guardábamos todo y nos sentábamos en la banca. Y se paraba alguno de esos varones, no decía nada, nomás nos veían. Híjole, para mí era una cosa tan imponente cuando entraban los diáconos de la iglesia. El hermano Lee, el hermano Montoya, mi papá, el hermano Hidalgo, el hermano Pérez. Mi mamá lo está viendo ahorita y se está acordando de todos ellos. Era una cosa tan impresionante ver esos hombres todos los domingos elegantemente vestidos. Era gente que vivía, que trabajaba en el mercado. Algunos de ellos vendían verduras, algunos de ellos eran albañiles, algunos de ellos eran trabajadores de alguna fábrica. Había un hermano inclusive que se ganaba la vida vendiendo cositas de coser, hilitos y agujitas y todas esas cositas. Tenía su canastita. Y él andaba por las calles vendiendo, y ese era su modo de vivir. Pero el domingo estaba impecable, con su traje, su corbata, con todos los diáconos y todos sentados hasta atrás. Para nosotros eso era, hermanos, para un niño eso era impresionante, impresionante. Cuando esos hermanos pasaban al frente a levantar la ofrenda o para la cena del Señor, cualquier cosa, nosotros nos quedábamos, ¡wow! Algún día seremos como ellos. Porque la imagen, la fidelidad, la integridad de esos hombres y mujeres, hermanos, lograron impactar la vida de muchas generaciones, de muchas generaciones. Hoy todavía con algunos amigos hablamos y platicamos de esto y nos acordamos y nos reímos ahora, pero estamos sirviendo al Señor gracias a que hubo cristianos que fueron un ejemplo para nosotros. No puede haber cristiano maduro que quiera seguir teniendo, hermanos, los dioses antiguos. Tenemos que comprometernos en integridad y en servicio. Por lo último es esto, tener una vocación de servicio, el tercer punto. La tercera característica de un cristiano maduro en la obra de Dios es que vive para servir, no vive para ser servido. Mateo 20:25 dice: entonces Jesús llamándolos dijo:
¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será primero vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Servir significa, ¿qué? Servir. Servir significa, ¿qué es servir? Servir. ¿Cómo sirves? Sirviendo. ¿Cómo sabes que alguien no sirve? No hay nada oculto, hermanos. Esto es muy sencillo. El servicio cristiano muchas veces se le ha dado una connotación así muy espiritual, ¿no? Y se habla, por ejemplo, de el gran siervo de Dios va a pasar en este momento, y pasa el siervo. Amados hermanos, es un privilegio para mí como siervo. No. Un siervo es el que se me cayó ahorita algo y se para rapidito y lo levanta. Un siervo es el que ve que antes de salir vio un papel tirado por ahí, se agachó y lo levantó. Ese es un siervo. Ese es un siervo. El que ve que uno de los niños está entrando aquí y está el pobrecito tan envuelto que parece esquimal, y viene y que no se puede ni mover, y llegan aquí los niños, no se pueden ni sentar, se quedan así paraditos. Y muchos lo ven y nos da risa, pero nadie se acerca a servirlo. El niño no está ahí para dar show, está angustiado porque lo mandaron a sentar, pero viene como momia el pobre, y nadie se acerca a decirle: permíteme, mijo, te ayudo a quitarte tu abriguito, tu mochilita, ahora sí ya siéntate. El pobre niño se queda ahí esperando a ver quién se apiada de él. Los maestros llegaron tarde, los sugieres están plática y plática, los músicos, pues por supuesto acá arriba, los pastores estamos en las cosas más importantes de la iglesia, y el pobre niño como momia ahí paradito. Servir es servir. Servir es ver una necesidad y hacer algo. Servir es ver que el pobre Jorge Padilla al final de la reunión va sudando, el pobre ahí con el tambache de la despensa, y todos los demás nomás con la pura mirada lo van ayudando, como si con la mirada lo fuéramos levantando así, ¿verdad? Y el pobre ahí va sudando con todas las bolsas y nadie se le acerca. A ver, hermano, espérame, te ayudo. Servir es ver al hermano que anda levantando las bolsas de basura y decirle: ¿en qué te ayudo? Eso es servir. Eso es servir. ¿Qué ejemplo de servicio puso Jesús a sus discípulos? ¿Se acuerdan? En la última cena, ¿qué es lo que hizo Jesús? ¿Cuál fue su ejemplo de servicio? Lo que hacen los siervos, lo que hacían los criados. Ese es el ejemplo de servicio de Jesús. Se quitó la túnica, se amarró una toalla y se sentó con un lebrillo de agua a lavarle los pies, a quitarle la tierra de las patitas a los discípulos. Y los discípulos se enojaron. Uy, no, Señor, tú eres el siervo. Pues por eso, porque soy el siervo, tengo que servir. Un siervo que no sirve, no sirve. No sirve. Un cristiano que no sirve, no sirve. ¿Por qué? Hermanos, cuando nosotros, bueno, ¿cuántos de aquí han sido lavados en la sangre de Jesucristo? Amén. ¿Cuántos de nosotros esa sangre nos ha dado vida eterna? Nos ha restaurado, nos ha dado la vida que necesitábamos, ¿verdad? Ahora, el asunto es que en esa sangre que nos lavó, hermanos, viene implícito el código de servicio. Cuando yo como cristiano
me rehúso a servir, o mi vida no está caracterizada por el servicio, estoy negando el ADN de la sangre de Cristo. ¿Se entiende esto, hermanos? Ahora déjame decirte cuál es lo grave de esto. Cuando un cristiano rechaza o se rehúsa a vivir esa parte del ADN de la sangre de Cristo, que es el servicio, su vida se vuelve miserable, egoísta y enferma espiritualmente. ¿Por qué? Ustedes saben lo que es la leucemia, ¿verdad? La leuquimia. ¿Qué cosa es? Cáncer en la sangre. ¿Qué sucedió? Las células de la sangre empezaron a crecer de manera deforme, se alteraron. Algo se alteró en su código genético y las células que eran sanas dijeron, no, no queremos vivir así, ahora queremos vivir así. Y provocó una degeneración en el sistema de las células y eso dio por origen una enfermedad que se llama leucemia, cáncer. ¿Por qué? Porque la sangre no quiso vivir de acuerdo al ADN sano que tenía, prefirió un ADN equivocado. Un cristiano que niega esa parte, esa esencia de la sangre de Cristo, que es el servicio, empezará a vivir en un cáncer espiritual que lo va a consumir y lo va a acabar destruyendo. Porque no podemos negarnos, hermanos, no podemos negar que el servicio es parte de nosotros. Es parte de nosotros. Muchos cristianos sirven en sus ministerios solamente que se les asignan. Pero cuando no están en servicio, si ven la necesidad, no hacen nada. ¿Por qué? Porque, no es que ahorita no soy ujier, no es que ahorita no soy maestro, no es que ahorita no soy salmista, no. El siervo tiene que servir a todas horas. El ADN del servicio tiene que estar permanentemente en nosotros las 24 horas. Tengo que servir en mi casa. Tengo que ayudar en mi casa. Tengo que ayudar a mis hijos, tengo que ayudar a mi esposa, tengo que ayudar a mi esposo, tengo que ayudar en donde quiera que estoy, en mi trabajo, tengo que servir. Si tu patrón te pide que vayas con él 1 milla, ve 2. Si tu patrón te dice, quiero que me dejes bien limpiecito esto, déjale limpiecito esto y déjale limpiecito aquello también. Eso significa servir. Ni me paga. ¿Y por qué al moreno aquel nunca lo pone a hacer nada? Y luego sale otra vez. Nuestros dioses que dejamos allá del otro lado del río nos salen otra vez. ¿Por qué? Porque el ser interior no ha sido transformado. Ya me agarró de su puerquito, siempre me pone. Hazlo y hazlo bien. Y haz el doble de lo que te pide. Y entonces el ADN del servicio estará brillando en tu vida y vas a ver las cosas grandes que Dios tiene reservadas para los que le aman. ¿Qué tal si mañana cuando llegues al trabajo, a ese que es un higadito para ti, y todos tienen uno? No me digan que no. ¿Qué tal si llegas mañana y le llevas un cafecito de Starbucks, calientito? No le vas a llevar uno frío, no le hagas la maldad, lo vas a enfermar. O llévale unas donas, o llévale algo de tu lonche, llévale algo. A ese que te hace la vida difícil. Eso es servicio. Eso es servir. Eso es conocer a Cristo y eso es saber lo que Cristo hizo en mí y lo que hay en el ADN que Cristo puso en mi vida. Un cristiano que no está disfrutando de una vida de servicio en la iglesia, en la comunidad donde Dios lo puso, estará tratando de navegar en contra de la corriente. Y a lo largo, hermanos, esto produce un fuerte dolor. Es un dolor. Déjenme terminar con esto. Vente, please. Muchachos de alabanza. Déjenme terminar con esto. Cuando uno ha sido comprometido con Dios, hermanos, escúchenme bien esto. Y uno deja de servir por cualquier circunstancia, por cualquier situación. Dejas de servir. En ese momento estás muy a gusto, dices, uy, qué suave, ya no tengo que estar yendo a juntas, ya no tengo que estar aquí, ay, qué padre, ya nomás llego el dominguito y me siento ya todo dar. A la larga, hermanos,
a la larga, esto produce un dolor espiritual horrible, horrible. No es un dolor físico, no es un dolor emocional. Si alguno de ustedes nunca ha experimentado lo que es que le duele el espíritu, espero que nunca lo experimenten. Yo creo que es lo que Pablo sentía cada noche, cuando él se esforzaba en el compromiso por predicar a Cristo tanto, pero yo creo que en las noches él recordaba los gritos de cuánta gente él arrastró a la cárcel. Yo creo que en las noches a él se le revelaba el rostro de Esteban cuando estaba siendo apedreado enfrente de él, y cómo su vida se fue apagando enfrente de él. Yo creo que a Pablo le dolía en su espíritu pensar cuánto tiempo desperdicié de haber podido servir a la iglesia, y en vez de eso la perseguí. En noviembre de 2001 salí de predicar de un evento que me invitaron a predicar sobre la alabanza en una iglesia bautista ahí en Los Ángeles, y le dije a mi esposa: a partir de hoy no vuelvo a predicar. Esta fue mi última predicación. No me interesa más volver a predicar, porque a la gente ni le importa a veces lo que uno les predica. Cerré mi Biblia y cerré mi servicio a Dios, y me dediqué a trabajar, a hacer dinero. Fueron 8 años. 8 años. El Señor en su misericordia me permitió esos 8 años. Iba a la iglesia de vez en cuando, diezmaba de vez en cuando en una iglesia donde nunca me comprometí. En esa iglesia era americana, 3,000 gentes, y un grupito de 20 hermanos hispanos se empezaron a reunir en la mañana, y una hermana hacía lo que podía para darles una clase de escuela bíblica. Y mi hermano iba ahí, y mi hermano me decía: oye, ven, porque ese grupo necesita a alguien que les enseñe. Y yo le dije: no lo voy a hacer. El hermano, el pastor, en una de las predicaciones invitó y dijo: quiero empezar un grupo hispano en esta iglesia. Se necesitan obreros, necesito un pastor que quiera. Hay más de 200 personas que hablan español para empezar una iglesia. Y mi hermano me decía: ve y dile al hermano Reeb que tú quieres ser ese pastor. Le dije: no, yo no voy a volver a pastorear. Y fueron 8 años. Y esos 8 años ahora me duelen como no tienen una idea, hermanos. Porque yo no sé cuánta gente dejó de escuchar la palabra porque yo no fui fiel a mi servicio. Yo no sé cuánta gente dejó de ser ministrada. Dios levantó, por supuesto, otros mejores que yo para hacer toda esa obra, pero el dolor se me quedó a mí. Y mi esposa, se lo he dicho, a veces despierto en las noches sudando, llorando, arrepentido, porque fueron 8 años que me retiré de servir a Dios. Hermanos, no se retiren de servir a Dios. Comprométanse con Dios, sírvanle con integridad, sírvanle en verdad, porque no les recomiendo este dolor. No les recomiendo el dolor de espíritu que se siente. Cuando yo recuerdo eso y volteo, me imagino el rostro de Cristo mirándome. Y yo tengo gozo y esperanza de que un día voy a estar con el Señor. Pero esa duda, hermanos, a mí me consume. ¿Qué me va a decir el Señor de esos 8 años? Yo sé que me perdonó, pero me va a dar vergüenza decirle: Señor, por 8 años te di la espalda. Por 8 años dejé de servirte. La iglesia necesita cristianos maduros, gente que quiera servir al Señor con integridad, en verdad.
Pónganse de pie, hermanos.